Brajot Beshalem, mis amadísimos hermanos y hermanas de Rema y Remanente, sean todos y todos bienvenidos una vez más a este altar de predicación de la sagrada Torat Emet, de la verdad verdadera, de la instrucción en verdad o de verdad del eterno Yod Hei Vahei, nuestro Elohe Rey del Universo. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua Melech HaMashiach Ben David Ben Elohim. Yevarejeja Adonai Yod Hei Vahei Bishmereja. Yaer Adonai Yod Hei Vahei Panafeleja Vihuneka. Yisa Adonai Yod Hei Vahei Panafeleja Veasembleja Shalem. Que el eterno Yod Hei Vahei, nuestro Elohe, te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod Hei Vahei, nuestro Elohe, eleve su rostro hacia ti, y ponga en ti su paz. Baruch atah Adonai Yod Hei Vahei, Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol amin benatan lanu et torato baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod Hei Vahei, nuestro Elohe Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torah. Bendito eres tú, oh mi amado Yod Hei Vahei, nuestro Elohe Rey del Universo, donador de la sagrada y bendita Torah. Amén, ve amén. Aleluya, Barujú, Baruchemo. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef, siervo obediente de Yod Hei Vahei, que está una vez más con ustedes, por la misericordia del Eterno, para continuar avanzando, mis amados hermanos. Paso a paso, vamos avanzando en el plan perfecto y superior de nuestro amado Abacadosh, Yod Hei Vahei. Es imposible de negar lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. No hay que ser un erudito de la palabra para reconocer que lo que sale de este púlpito viene del Eterno por la vía de Yahshua Melech HaMashiach, por la boca del profeta Boanerges Ben Yosef, y se está materializando. Y todos pueden verlo. No se me olvidan esas palabras de mi Abacadosh. Una vez que se cumpla todo lo que te he dicho, entonces por lo menos ellos sabrán que un profeta verdadero de Yod Hei Vahei caminó entre ellos. Eso es tremendo. No hay manera de negarlo. Y en la medida que vaya avanzando, se van a ir dando cuenta cada vez más. Y en la misma medida que se vayan dando cuenta, tenemos la emuná de que vayan desistiendo de la idea de seguir defendiendo lo indefendible, de rendirse a los pies de Yahshua y de venir con él al camino de la vida. Los que vayan a ser cortados serán cortados. Los que vayan a quedar, por lo menos que queden del lado de acá. No del lado de las inundaciones, no del lado del terremoto, no del lado del tsunami, no del lado del volcán, no del lado de la desgracia, no del lado de la gracia romana, no, sino del lado derecho, de la diestra, del lado de la vida, del lado de Yahshua Melech HaMashiach. Los que queden, los que vayan a quedar con vida.
duras palabras, pero es la verdad verdadera. A mí nadie me dijo, vaya para que mienta al pueblo. No. A mí lo que se me dijo fue, abre tu boca, porque voy a hablar la verdad a través de ti. Vamos a retomar la enseñanza. Abba Kadosh dijo, emergencia nacional. Pero eso no quiere decir que el mundo no esté en emergencia. El mundo entero está en emergencia. Y esta tierra pertenece a este mundo. Solo tenemos que estar atentos a los acontecimientos. Pero por lo menos los de esta casa, a ninguno lo van a agarrar desprevenido. A ninguno. Y ninguno de los de Rema y Remanente está nervioso, ni está preocupado, ni tiene miedo que va a venir el agua, se va a reventar el río, se va a reventar la presa, se va a reventar el dique, se va a reventar el lago. Ninguno. Porque ese lugar donde ese hombre o esa mujer está es un altar de glorificación del nombre Kadosh Kadoshim del Eterno Yod-Heh-Vah-Heh. Y ahí está la presencia, la palabra y el poder de Yod-Heh-Vah-Heh. Y con ese hombre, esa mujer y esa familia está Yahshua Melech HaMashiach. Y eso lo sabe el lago de Valencia, eso lo sabe el mar Caribe, eso lo saben los ríos, eso lo saben los caños, eso lo saben las quebradas, eso lo saben las nubes, los cielos, la tierra, el infierno, todo lo saben. En esa casa, no. Hay una marca con la sangre del Goel ahí en esa casa. Ahí no. Por eso es tan importante que los que están dentro de la casa se mantengan alineados, se mantengan firmes. Porque si no hay firmeza, no hay alineación, no hay obediencia, no hay sujeción, entonces en esa casa sí. Pero mientras haya una alineación con el Eterno, un temor, un temblor, una reverencia, una sujeción a la palabra y se esté vivificando la Torah ahí en esa casa, no. Me refiero a que vaya a entrar el río, que vaya a entrar el lago, que vaya a entrar el viento huracanado, que vaya a entrar el ciclón. No, señor. Y eso es lo que el Eterno quiere hacer con esta tierra. Porque mire, mi hermano, el día que aquí nosotros inauguremos, fundemos y establezcamos a Bnei Shalem, esto se convierte en una cúpula de luz para todo el planeta, incluyendo a Israel. Por eso yo entiendo que tiene que haber una limpieza primero. Tiene que haber una purificación de esta tierra. Hay demasiada alimaña, hay demasiado gusano, hay demasiada plaga, hay demasiado intruso en esta tierra. Tienen que ser extirpados. Capítulo 9 del escrito de Ivrim atribuido a Clemente de Roma. No a Pablo, no a Shaul, Clemente de Roma. Es lo que tenemos de la Knesset Agadol, de la Asamblea de Ancianos, que recopiló esta información. Que en el concilio de Nicea, Constantino y el papa de turno, no sé quién era, en ese momento no había papa, pero digamos el jefe del clan de los pilluelos, de ahí de la iglesia cristiana, decidieron que se le iba a atribuir a Pablo.
Pablo, imagínate tú, Pablo. ¿Quién es Pablo? Dice el verso 1 en adelante. Ahora bien, el primer pacto tenía regulaciones. Acuérdate que, repito, para que lo tengas claro, cuando habla de primer pacto no se refiere a el pacto de Abraham, se refiere al pacto con Aarón, se refiere al pacto de servicio en el Mishkan, se refiere al pacto con los levitas, no con Abraham. Ese primer servicio, ese primer sistema de servicio al Eterno, lleno por supuesto de muchísimas regulaciones que le daban vida a ese sistema antes de que apareciera el Cohen Agadol para siempre, que es comparado con Melquisedec. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía regulaciones para la adoración y un lugar Makon Kadosh aquí en la tierra. Lugar Makon Kadosh es el Mishkan. Mishkan. Verso 2. Un Mishkan fue erigido exteriormente y fue llamado el lugar Makon Kadosh. En él estaba la menorá, la mesa y el pan de la presencia. Detrás del segundo parojet había un lugar llamado el lugar Kadosh Kadoshim. Makon Kadosh es todo. Makon es lugar. Kadosh es apartado. Ese lugar, Makon Kadosh, era el Mishkan. Pero dentro del Mishkan había un lugar llamado Kadosh Kadoshim, que tenía el altar de oro para quemar incienso y el arca para el pacto completamente cubierta de oro. En el arca había una urna. Acuérdate que el arca por fuera era de oro, pero adentro era de madera. Madera recubierta. Una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de piedra del pacto, o sea, la sagrada y bendita Torah original. No, que el original dice, no, perdóname, nosotros sabemos lo que dice el original, pero el original no lo tiene nadie, hermano. Todos los terrícolas tienen copia de copia de copia de copia de copias. Nadie tiene el original. El original está ahí, adentro del arca. Dice, y sobre ella estaban los querubim representando la Shekinah, que cubrían el arca con su sombra, pero ahora no es el momento de hablar de esto en detalles. ¿Ahora cuándo? En aquel momento, cuando esto se escribió. No es el momento de hablar de esto en detalle. Oye, yo no puedo creer que los israelitas de esa época no supieran los detalles de todo lo que representa el Mishkan. Todos conocían los detalles de todos los instrumentos, de todos los utensilios y de todo lo que existía dentro del Mishkan y posteriormente dentro del gran templo. Entonces, ¿a qué detalle se refiere Clemente de Roma aquí? ¿No lo habías visto así? Él no le está hablando a cristianos. Él no le está hablando, digamos, a neófitos. Él está hablando a gente que conoce la historia de Israel. Que aunque están en la dispersión, que aunque están dispersos por las naciones, conocen la historia. Verso 6. Y con las cosas arregladas de esta forma, en el Mishkan externo, digamos, en el templo hecho de mano humana,
entraban los Kohanim todo el tiempo para el oficio de sus deberes. Acuérdate que el Mishkan tenía 2 lugares, vamos a decirlo así, 3 lugares. El lugar del patio, donde estaba el tremendo altar de sacrificio, donde estaba el lugar donde se montaban las ofrendas. Y luego entraba un lavatorio de manos, estaba la mesa, estaba el incensario. La menorá, ese es el lugar Kadosh. Y luego, detrás de la segunda cortina, detrás del segundo parojet, estaba el arca. Lugar Kadosh Kadoshim, donde solamente entraba el Cohen Agadol una vez al año. Pero Moshe entraba prácticamente todos los días. Mire lo que dice. Entraban los Kohanim todo el tiempo para el oficio de sus deberes. Pero en el interno, es decir, en el lugar Kadosh Kadoshim, solo entra el Cohen Agadol tan solo una vez al año. Y siempre debe traer sangre, la cual ofrenda por sí mismo, primero por sus pecados, y por los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. En ignorancia. Subráyelo ahí. En ignorancia. No a conciencia. Porque los pecados a conciencia son pecados fecha. Y los pecados fecha no podían expiarse con sangre de animales. Hacía falta la sangre de un humano. Pero ese humano en ese momento no existía. Un Goel no existía. Entonces el Cohen Agadol tenía que expiar primero los pecados de él. Entonces, ¿cómo es que un Cohen Agadol, que debe conocer perfectamente todo lo que tiene que ver con el Eterno, Yod-Hei Vah-Hei, cometía también pecados por ignorancia? Cohen Agadol. Roy, pero entonces imagínense usted nosotros. Bueno. Bueno. Por eso es que siempre recuerdo aquella parábola, o mejor dicho, aquella enseñanza, aquella alajá de un maestro de Torah que le dice a sus talmidim: muchachos, les voy a recomendar algo. Un día antes de morirse, hagan teshuvá, tefilá y sedaká. Y entonces salió uno, por supuesto, y le dijo: Moré, ¿cómo vamos a saber nosotros qué día nos vamos a morir? Eso no lo sabe nadie. Entonces el Moré lo vio y le dijo: exactamente por eso tenemos que hacer teshuvá todos los días. Porque como tú no sabes qué día te vas a ir, tú tienes que tener las cuentas claritas todos los días. No una vez al año. No es que perdono y pido perdón solamente para Yom Kippur. No. Todos los días esas cuentas tienen que estar claritas. Porque nadie sabe cuándo va a partir. Por eso subraye los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. Verso 8. Y por este arreglo de las cosas, la Ruach HaKodesh demostró que mientras el primer Mishkan estuviera en pie, el camino hacia el lugar Kadosh Kadoshim estaba cerrado. Cerrado. Es decir, el camino, digamos, el lugar Kadosh Kadoshim, el lugar Makon Kadosh, ahora no es el gran templo de Jerusalén.
porque ese templo ya no existe. Ahora ese lugar Makon Kadosh es representado por Yahshua Melech HaMashiach. Y mientras ese pacto con Aarón y mientras ese Mishkan estuviese ahí y mientras ese templo sagrado, ese Beit HaMikdash estuviese ahí, ese camino hacia Yahshua iba a estar sellado. Por eso el Eterno usó al ejército romano para destruirlo. No lo destruyó con Nabucodonosor, no lo destruyó con ningún otro de los que invadieron a Jerusalén. Lo destruyó, lo mandó a destruir en el año 70, porque en el año 70 se cumplió una cuarentena de años del nacimiento de Yahshua HaMashiach. A los 40 años después del nacimiento de Yahshua HaMashiach, el templo fue destruido. Para que quedara constancia a todos los religiosos del judaísmo, a todos los rabinos, a todos los anti-Mashiach, que pasaron 40 años tratando de que Yodhei les aceptara el sacrificio de Yom Kippur y no lo aceptó. Y eso está en el Talmud de Jerusalén. Acuérdate que hay dos Talmud. El Talmud babilónico, que es el más grande, el más extenso, y hay uno más pequeño, más corto, que es el Talmud de Jerusalén. En el de Jerusalén aparece eso. Que pasaron 40 años tratando de que el Eterno les aceptara el sacrificio de Yom Kippur. Sin el arca, ¿cómo cree un rabino, cómo cree un religioso del judaísmo que sin arca vas a poder, pues ¿dónde vas a poner la sangre, ¿vale? Si no hay arca. Si la sangre no cae sobre el propiciatorio del arca, entonces el sacrificio es incompleto, no tiene validez. Pero hay un detalle, que esa arca de la alianza, cuando nace Mashiach, tenía más de 400 años que no estaba en el templo. No es que 40 años no nos aceptó, no. 450 años estuvo sin aceptarle el sacrificio de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque no había arca en el templo. El arca fue escondida en la cueva de Sedequías precisamente para que no se la llevaran. Porque ¿qué hubiese pasado, Roe, si los babilonios se hubiesen llevado el arca? Mi hermano, por favor, se destruye Babilonia, no se hubiese podido cumplir los 70 años de proceso. Y esos 70 años del exilio babilónico del pueblo judío fue una sombra profética de los 70 años que pasaron desde el nacimiento de Yahshua ben Yosef el Goel hasta la destrucción del templo. Entonces, repito, aquí el tema no es el pacto con Abraham, se está hablando del pacto de servicio en el templo. Entonces, el camino de Yahshua hacia, digamos, el camino de pueblo de Israel hacia el lugar Makon Kadosh y al lugar Kadosh Kadoshim, ahora es el camino hacia Yahshua HaMashiach. Pero eso se cumple una vez que termina el servicio arónico, no antes. Porque si el servicio arónico, repito, estuviese vigente hoy, como quieren aparentar los hermanos mayores que están allá, bueno, número 1, ¿dónde está el templo? Número 2, ¿dónde están todos los utensilios sagrados? Y número 3, ¿dónde está el arca, hermano? Tú puedes tener la vaca roja, pero no tienes arca. Todos los sacrificios que haga un ser humano con ánimo de expiación de pecado o de purificación, pone por inmunda la sangre del Goel Redentor de toda la nación de Israel y pone por inmundo el nacimiento de Yahshua Melech HaMashiach.
sea aquí en Venezuela, sea en cualquier parte del mundo. Por supuesto, la peor es en Israel. Pero, viendo esto así, y sabiendo lo que sabemos que en los tiempos de nuestro Rabbi Yahshua, ese servicio arónico, esa cátedra de Moshe, estaba corrompida, estaba corrupta, como de hecho hasta hoy lo está, porque le añadieron todo lo que les dio la gana a la Sagrada Torá. Y de paso, en aquel tiempo, estoy hablando de Cayafa, de Anán y compañía, esa gente no eran hijos de Aarón, eran levitas, pero no eran descendientes de Aarón. Quiere decir que esos cargos eran políticos, eran cargos arreglados, cuadrados políticamente. Entonces, ¿qué hizo nuestro Abacadosh? Bueno, cumplió su palabra, llegó el tiempo, se van a cumplir 80 jubileos. Esto es tremendo, amado, escúcheme esto porque esto es una revelación terrible y yo quiero que usted la agarre y la tenga presente. La historia de la humanidad se divide en 120 jubileos. Un jubileo son 50 años. 120 jubileos son 6.000 años. Ahora, esos 120 jubileos se dividen en 3 cuarentenas de jubileos. Es decir, una cuarentena de jubileos primero, una cuarentena de jubileos segundo y una cuarentena de jubileos tercero. ¿Cuál es la primera, Roy? Desde Adán hasta Abraham. Ahí está la primera cuarentena de jubileos. Quiere decir 2000 años. Luego, una cuarentena de jubileos entre Abraham y el nacimiento de Yahshua Melech HaMashiach. Ahí hay 2000 años más. Por eso Mashiach tenía que nacer obligatoriamente en el año 4000 después de la caída de Adán. Esto no es un tema de que a mí me provocó decir que era el año 4000. No, eso estaba predestinado por el Eterno. Serán los años del hombre 120. Pero no hablaba de 120 años como tú y yo lo conocemos. Hablaba de 120 jubileos. La revelación se la dio el Eterno a Noaj, no a mí. Ahora, ¿dónde está la tercera cuarentena de jubileos? Bueno, entre el nacimiento de Yahshua como Mashiach, el nacimiento de Mashiach, el día de primeros frutos, el día de las primicias, Habikurim, del año 30 secular, es decir, el año 4000 bíblico, hasta el año 6000. Ahí está la tercera cuarentena de jubileos, 2000 años, 2 días proféticos. Por eso tú entiendes ahora perfectamente que la sombra profética de Mashiach, que es Moshe, vivió 40 años primero en Egipto, después vivió 40 años en Madián y después vivió 40 años en el desierto. Y murió de 120 años. Es profético. Por eso ahora tú entiendes por qué tuvo que subir 3 veces al Har Sinaí. Primera vez que subió, 40 días. Segunda vez que subió, 40 días. Tercera vez que subió, 40 días. Son 120 días. Por eso entiendes ahora. Porque Yahshua tenía que cumplir 3 cuarentenas de días también. A los 40 días fue presentado en el gran templo de Jerusalén para pagar el Pidión Javén y rescatarlo del servicio en el templo. Por ser primogénito y tener sangre de Leví. Segunda cuarentena, bueno, la pasó en el desierto de Judea, donde se le fue revelado todo el plan. Se sumergió 3 veces en el Jordán y fue llevado 40 días al desierto para ser tentado. Se le revela el plan y luego es tentado. Y luego que nace Mashiach, entonces vienen 40 días más, otra cuarentena de Mashiach caminando en la tierra de los vivientes. Y a los 40 días asciende a la diestra del Eterno y tenemos que esperar 40 jubileos para volver a verlo, desde el año 4000 hasta el año 6000. Ahí se cumplen las 3 cuarentenas de jubileo. ¿Cuánto falta para eso, Roy? Bueno, un poquito menos de 8 años. Así de sencillo. En Yom Teruah, del año 2023, por un lado, para el mundo mundano mundial comienzan los 7 años de la gran tribulación, que sería la última semana para el mundo mundano mundial, pero para nosotros comienza la última semana de espera para ver de nuevo a nuestro amado Mashiach. 7 años de gran tribulación y 7 años, la última semana, de espera para poder ver de nuevo a nuestro amado Mashiach. Eso es lo que quería que supieras. Es una revelación que debes tenerla. Esto no lo enseñan en ningún
seminario teológico, esto no lo enseñan en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no saben eso. Ellos no entienden de eso. Por eso tú entiendes ahora que los 3 primeros reyes instituidos legalmente en Israel gobernaron 40 años cada uno, ¿vale? Y después vino la división, después vino el desastre. ¿Por qué? Porque Shaul gobernó 40 años, David gobernó 40 años y Sholomó gobernó 40 años. ¿Son cuántos? 120 años. Y después de Sholomó vino la división del reino de Israel y bueno, ya sabemos la historia. Qué tremendo. Yo sé cuándo arranco y por dónde voy a arrancar, pero yo no sé cómo va a terminar esto. Eso es lo sabroso de aquí. Revelación fresca. Dice, verso 9, esto simboliza la era presente e indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio no puede ser llevada a perfección por medio de ofrendas y los sacrificios que él representa. Se está refiriendo al antiguo pacto de servicio, al antiguo sistema de servicio al Eterno. No podía ser llevado a la perfección. ¿Por qué, Roe? Hijo, porque todos los años era lo mismo. O sea, si hubiese podido dar el nivel de perfección que se requería, bueno, si hubiese hecho una sola vez y ya, pero todos los años había que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el Cohen Agadol tenía pecado, los Cohanim tenían pecado, los levitas tenían pecado y todo el pueblo tenía pecado. Entonces, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento, peco y me arrepiento. Entonces, ese sistema indica que la conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio no podía ser llevada a perfección por medio de ofrenda y sacrificio en 2 platos. Ese sistema no podía cambiarle el corazón a nadie. Eran paliativos, eran pañitos de agua tibia, pero por un lado ponían la ofrenda y eran expiados los pecados y por el otro iban a pecar otra vez. No había un compromiso, no había un verdadero cambio en la persona. Diga conmigo, el evangelio cambió. Verso 10. Porque ese sistema, esos sacrificios, consisten en ofrendas de comidas y bebidas y varias formas de lavados ceremoniales, regulaciones referentes a la vida externa, impuestas hasta el tiempo para Yod-Heh Vah-Heh de reformar toda la estructura. Eso sirvió, eso fue útil en un tiempo, pero no todo el tiempo. Entonces, lo que es renovado es el pacto que se rompió por parte de la novia en el Har Sinaí, con el becerro de oro y con todo lo demás que vino. Pero lo que fue cambiado de un pacto viejo a un pacto nuevo fue el servicio para expiación de pecado, que ahora no lo tiene Aarón, ahora lo tiene Yahshua Melech HaMashiach. Porque ese, con un solo sacrificio, fue suficiente para alcanzar la perfección. Ese no tiene que presentar ofrendas por él, ni siquiera por nosotros, porque ese sacrificio fue suficiente. Por eso no puede existir otro Goel, porque un solo Goel fue suficiente. Entonces habla de que cuando llegó el tiempo predestinado por el Eterno, Él reformó toda la estructura. No hay que ser profeta para entender esto. La estructura del servicio arónico, la estructura para los hermanitos cristianos que me escuchan, porque es que es tremendo. Ese servicio sacerdotal, el servicio, el abodá a Hashem. Esa estructura del servicio tenía que ser cambiada, porque con Yahshua no se podía mantener eso. ¿Te imaginas a Yahshua todos los años presentando ofrendas en Yom Kippur? Pero, ¿qué sentido tiene eso, chicos? No tiene sentido. Si Él representa la garantía de la vida eterna, ¿cómo va a estar Él presentando ofrendas para expiación de pecado? Mira lo que dice, para que quede claro que lo que fue cambiado aquí fue el sistema arónico, no la Torá. Y lo que se anuló fue la manera, fue el sistema de cómo se servían al Eterno.
pero no la estructura de la Torá, sino la estructura del servicio. Verso 11. Pero cuando Mashiach se manifestó como Cohen Agadol, de las buenas cosas que ya están ocurriendo, por medio de un mayor Mishkan, de un mayor templo, que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado, por medio de él entró en el lugar Kadosh Kadoshim una vez y para siempre. ¿Te das cuenta que lo perfecto que es esto? Entonces, ahora te das cuenta la insensatez, la necedad y la colletodo de nuestros hermanos judíos allá en Israel, empeñados en hacer un tercer templo porque ya tienen la vaca roja, porque ya van a hacer la copia de la menorá, y van a hacer la copia de todo. Chicos, por favor, eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero bueno, ¿con quién estoy hablando yo, pues? Entonces, lo que significa que un rabino, chico, que tiene 100 años de edad, diga que este año va a venir Mashiach, y este año viene, y este sí viene, y este sí viene, y tienen 1000 años, 2000 años esperando y diciendo y quedando en vergüenza, y todavía sigan con lo mismo. Pero bueno, ¿hasta cuándo, vale? Adorando un muro de piedra. Pero eso es parte del plan también. Ese es el consuelo mío. Eso es parte del plan. Porque yo a mis hermanos los amo, vale. Si yo amo a Israel, si yo amo a Jerusalén, si cada vez que me voy en espíritu y camino por la tierra de Hebrón, por la tierra de Jezreel, por la tierra, los alrededores del lago Kineret, o por los alrededores del mar el mar muerto. Perdóname, hermano. Yo amo la tierra de Israel, amo a mis hermanos judíos, amo todo lo que sea de Israel. Pero del Israel bíblico. Del Israel bíblico. Si yo no puedo, yo no puedo esperar nada malo, ni desear nada malo para mis hermanos. Pero es en el tiempo del Eterno, no en el mío. ¿Me explico? Entonces, imagínense usted que me va a tocar, o nos va a tocar el tiempo de provocar a celo brutalmente al pueblo de Judá. Y nos va a tocar conversar con los rabinos, y nos va a tocar conversar con los judíos ultraortodoxos, ortodoxos. Eso de verdad que es un reto tremendo. Un reto tremendo. Ahora, que aquí un apóstol se ponga terco, se ponga necio, le pegue una tontera, mi hermano, eso no es nada. Eso no es nada. Ese hombre le van a dar 4 cuerazos y al ratico va a venir con una mano adelante y la otra atrás, pero va a venir. Va a venir las 4 lochas que tiene guardadas ahí en el pote de leche clean que tiene ahí enterrado en el patio. Entonces eso se le va a acabar. Y va a perder el apartamento, y va a perder la casa, y va a perder la finca, y va a perder todo. Es que tiene que perderlo. ¿Por qué? Porque si no, no va a llegar nunca. Creo que mi papá es así como los padres que andan por ahí sinvergüenciando. Hombre, es ese muchacho que se pierda. No. Si le tiene que arrancar una oreja de un templón, se la va a arrancar, pero vas a entrar. Vas a entrar. O sea, él no va a perder a un hijo de él, bueno, tan fácilmente. A menos que ese hijo diga, mira, sí, vale, ya yo me puse el anillo de matrimonio, pero con el Hasatán. Ah, bueno, está bien. Eso es otra cosa, pero estamos luchando. Estamos luchando. Y vamos a seguir luchando. A que algunos me vean a mí como un enemigo. Bueno, está bien, eso es momentáneo.
Pero mañana te vas a dar cuenta del que tú veías como, que el que tú veías como enemigo era el que estaba echando espada por ti. Le estaba metiendo el pecho un aguacero de balas para pelear por ti. Tal cual como lo hizo mi Ribi Yahshua, Ben Yosef. ¿O es que alguien cree que lo que planificaron su muerte, los que lo llevaron, los que lo latiguearon, todos ellos no son también beneficiarios de esa sangre? Claro que sí. Y él no dijo, bueno, tú no te vas a salvar porque tú me estabas maldiciendo. No. Todo el que lo reconozca y el que haga teshuvah, tefilá y sadaka y verdaderamente, hermano, agarre su madero, se niegue a sí mismo y lo siga, ese va a llegar a la meta. Sea de la familia de Callafa, sea de la familia de Bertucci, sea de la familia de Maduro, sea de la familia de la Cava, sea de la familia que sea. Porque no hay acepción de personas, pero es que cada uno decide, hermano. Cada uno decide. Ah, no, yo voy a llegar, pero cuando yo vea todo destruido. Ok, está bien. Pero va a llegar. Porque tú no tienes más poder que el Eterno. Mi hermano, yo he visto tantas cosas, que cada vez que yo veo esas manifestaciones de soberbia, esa tontera tan grande de estos dirigentes, yo digo, bueno, Padre, qué tremendo. Para todo tú tienes una medicina. Para todo. Yo sé perfectamente lo que le viene a cada uno, hermano. Porque yo me sé el menú de tratamiento de mi padre. ¿Y por qué cómo se lo sabe, Roy? Porque yo lo viví. Y porque lo vi en mi esposa que lo vivió. Y porque lo he visto en mucha gente. Yo sé lo que le viene al orgulloso, yo sé lo que le viene al prepotente, yo sé lo que le viene al lujurioso, yo sé lo que le viene al mentiroso, yo sé lo que le viene al vanidoso, porque yo tengo el menú. El récipe yo lo tengo. Y dependiendo del nivel de cada uno, el nivel de soberbia, el nivel de orgullo, el nivel de prepotencia, el nivel de vanidad, el nivel de lujuria, el nivel de mentira, el nivel de todo, será el tratamiento. Si es por 15 días, si es por 20 días, si es por 2 meses, si es por 2 años. El tratamiento depende del paciente. ¿Cuántas pastillas son? ¿Cuántas inyecciones son? Diarias, ¿por cuántos días? Eso me lo va a decir la clínica del paciente. Dependiendo del nivel de infección que tenga, dependiendo él. Pero ya yo sé eso. Y el más guapo, hermano, el más guapo, el más bravo, se dobla para no partirse. Y sabe, llega un momento en que dice, no vale, o sea, ya lo perdí todo, ¿para qué voy a seguir peleando? Ahora, ¿qué es lo que quiere nuestro Padre? Que no llegues a ese punto, ¿vale? Que aprendas como Yahshua. No como Jonah. No como Job. Que aprendas como Yahshua. ¿Sabes qué es tremendo? Cuando tú ves la obediencia que tuvo Shaul Hatarsí después de su encuentro con Yahshua Melech HaMashiach. Y sin embargo, mira todo lo que sufrió y todo lo que vivió. A pesar de que era un hombre obediente, era un siervo obediente. ¿Qué quedará para los rebeldes? ¿Qué quedará? Entonces dice, y entró, verso 12, entró en el lugar Kadosh Kadoshim una vez y para siempre. Y entró no por medio de sangre de corderos y de becerros,
sino por medio de su propia sangre. Se está refiriendo a Yahshua Ben Yosef, el Goel, por medio de su propia sangre, la sangre del Goel, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Ese todo el mundo, por supuesto, está ahí porque todos están en la dispersión. Israel está regado por todo el mundo. Pero él pagó con esa sangre, el Goel, expió los pecados del pueblo de Israel, no de toda la humanidad. Eso es otra cosa que hay que tener clara. Él no pagó por todos los seres humanos, él pagó por los que estaban sentenciados a muerte, que era el pueblo de Israel, la cera de Abraham. Ahora, los que quieran venir, que son de otra cera, de la cera de los filisteos, de la cera de los amorreos, de la cera de los eteos, de los fereteos, de los saduceos, de todos los feos, pueden venir. No hay ningún problema, porque esas puertas están abiertas de ese templo, Kadosh Kadoshim, para siempre. Pero también están abiertas para el que se quiera ir. No, yo me voy porque, bueno, como yo no veo prosperidad aquí, yo no veo real, yo creía que a mí me iban a dar de una vez llegando una casa, una finca, 2 camionetas, y bueno, como no me han dado nada, me voy. Bueno, ahí está la puerta abierta también. Ni se obliga a nadie a entrar, ni se obliga a nadie a quedarse. Los que entran por voluntad del Eterno, pero los que salen por voluntad de cada uno. No porque el Eterno los saque, sino porque la presión no la soportan y se van. Por eso dice, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de las novillas de la vaca roja, restauran su pureza externa, entonces cuánto más, mucho más, la sangre del Goel, aquí dice la sangre del Mashiach. Pero explícame, pues. ¿El Mashiach sangra? Claro que no. Lo que sangra es lo que muere. Pero Mashiach es eterno, ¿vale? Es inmortal, no puede sangrar. La sangre del Goel. Este tipo de detalles han matado a un gentío. La sangre del Goel, ¿cuánto más? Quien por medio del Ruach eterno, por medio del Ruach eterno, ¿cuál es ese Ruach eterno? Porque la Ruach HaKodesh es eterna, el Ruach de la Torah es eterno y el Ruach de Mashiach es eterno. Pero ¿quién fue el que presentó el Goel? ¿Quién fue el que presentó delante del Eterno el sacrificio? El holocausto. ¿Quién fue el que lo presentó? El Cohen para siempre, para ser comparado con Melquisedec. ¿Quién es ese? Mashiach. Entonces, ahí donde dice, por medio del Ruach eterno, ahí es el Ruach de Mashiach. Se ofreció a sí mismo a Yod Hei Vahei como sacrificio sin mancha. Purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte, es decir, de los pecados, fecha, para que podamos servir al Elohim viviente. ¿Cuánto más la sangre del Goel? En el tiempo pasado, en el sistema pasado, en el pacto de servicio al Eterno pasado, se expiaba con la sangre de corderos y toros, y eso servía, y se esparcían las cenizas de la novilla roja, de la novilla colorada, y sí, eso servía para purificación externa, pero por dentro quedaban iguales. Entonces, en ese aspecto, ese sistema era defectuoso.
digamos, era incompleto, pero ahora, con el sacrificio del Goel y con el nacimiento de Mashiach, ese servicio es perfecto. Ese purifica, primero por dentro, primero la conciencia, primero el alma, primero el espíritu, primero el corazón y luego por fuera. Verso 15. Entonces está poniendo bueno, Padre. Escuche, es por su muerte que Él es mediador de un nuevo pacto. Él es mediador de un nuevo pacto. ¿Pero cuál pacto? ¿Una nueva Torá? La Torá quedó abolida y ahora es el pacto de la gracia. No, eso dejémoslo para los grecorromanos helenistas que con esa teología han acribillado a trillones de personas. Déjenlo para allá. El nuevo pacto aquí es el pacto de servicio. Es un pacto eterno de un Cohen Agadol que no tiene cambio, que no tiene sustituto, que no se va a morir y va a venir el Hijo. No. Es un Cohen Agadol para siempre. Porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Los pecados Feshat, que no tenían expiación en el primer pacto, pues ahora sí la tienen. ¿Por qué? Porque uno murió, un Goel murió, y con esa muerte y con esa sangre liberó a la gente de las transgresiones Feshat, cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna prometida. Oye, hay que ser profeta. Aquí lo único que hay que entender es que Yahshua Melech HaMashiach es Cohen Agadol para siempre y es Rey de Reyes para siempre, es profeta para siempre y es el que garantiza la vida eterna para siempre. Eso es todo. Verso 16. Porque donde hay una herencia, necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte del que promete la herencia. Agárrate porque aquí viene algo tremendo. Repito, porque donde hay una herencia, necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte del que promete la herencia. Porque la herencia no tiene vigencia antes de la muerte del que la promete. Nunca mientras todavía sigue vivo. Pregunto yo, mi amado, que esto es tremendo. A los gurú, a los eruditos, a los grandes, morim, roim, a todos los maestros excelsos de YouTube, de las raíces hebreas, de la Torá, del judaísmo cristiano y todo eso. Pregunto, ¿quién promete la herencia? ¿Yahshua o Yod-Heh-Vah-Heh? ¿Quién la promete? Yod-Heh-Vah-Heh. Ahora pregunto, para que Él nos entregue esa herencia, ¿tiene que morir Yod-Heh-Vah-Heh? No. ¿Por qué? Porque Yod-Heh-Vah-Heh es eterno, no puede morir. Ok, entonces ahora explícame cómo es que tú afirmas, incluso lo demuestras con tu hermenéutica, con tu homilética, con tu corrupción del judaísmo, que Yod-Heh-Vah-Heh se encarnó en un hombre y vino a morir como Goel. Explícamelo. Porque si no hay muerte del que hace el testamento, entonces no hay herencia. Mientras esté vivo, no hay herencia. Tiene que morirse para que venga la herencia. ¿Me puedes explicar entonces? ¿Tiene que morir Yod-Heh-Vah-Heh? No. Entonces, ¿cómo es que esto es un testamento? Pero perdóname, estoy hablándole a los apóstoles, a los pastores cristianos, perdóname. Un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, bueno, entonces quiere decir que alguien murió para que ustedes cobraran la herencia. Pero
¿quién es ese que aparece en el testamento como testador? ¿Quién es? ¿Te das cuenta la incongruencia de esto? Entonces, no es ni testamento, ni es viejo, ni es nuevo. Eso lo inventaron allá en las catacumbas de la iglesia cristiana en Roma. Porque donde hay una herencia, necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte del que promete la herencia, ¿vale? Para que pueda ser cobrada la herencia. Porque la herencia no tiene vigencia, no se puede repartir antes de la muerte del que la prometió, del que firmó el testamento. Nunca mientras todavía sigue vivo. Ahora pregunto yo, el que ofreció la herencia, ¿quién es? Yod-Heh-Vah-Heh. Y el que pagó la deuda para que los hijos e hijas del Eterno pudieran recibir la herencia, ¿quién fue? El Goel. Ahora, ¿quién es la garantía de que vamos a cobrar la herencia? Yahshua Melech HaMashiach. Pero tienes que entender esto. Mashiach nunca puede morir. Es eterno. Entonces, ¿cómo vamos a cobrar nosotros la herencia si él no muere? Muy sencillo. Él murió primero para que ahora tú y yo podamos morir a todo lo que nos rodea. Y con esa sangre del Goel se firmó esa garantía de vida eterna, de herencia del que la ofreció. Pero repito, no puede haber herencia si no hay testador. Y esa herencia no puede ser repartida a los testamentarios hasta que no muera el testador. Verso 18. Por esto, el primer pacto también fue inaugurado con sangre. Después que Moshe proclamó todos los mandamientos de la Sagrada Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros con un poco de agua y usó lana escarlata e hisopo para rociar el rollo y también al pueblo. En este caso, bueno, no puede ser el rollo, porque él no tenía ningún rollo. Él no tenía un Sefer Torá, él tenía unas piedras donde estaban escritos los 10 mandamientos principales. Los roció, no el rollo, roció las piedras. Verso 20. Y dijo, esta es la sangre del pacto que Yod-Heh-Vah-Heh ha ordenado para ustedes. ¿Te das cuenta de que Abraham no aparece aquí por ningún lado? ¿Te das cuenta que no está hablando del pacto de Yod-Heh-Vah-Heh con Abraham? Está hablando del pacto de Yod-Heh-Vah-Heh con el pueblo de Israel a través de Moshe. No está hablando del pacto que él hizo con Abraham. Ahora, este tema, escucha, esta es la sangre del pacto que Yod-Heh-Vah-Heh ha ordenado para ustedes. Eso está en Shemot, capítulo 24. Usted lo conoció como Éxodo. Verso 21. Asimismo, roció el Mishkan y los utensilios usados en las ceremonias, purificando. De hecho, de acuerdo con la Sagrada Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tiene que haber derramamiento de sangre, obligatoriamente. Ahora, este verso nos indica claramente que por mucho que el judaísmo ortodoxo niegue que Yahshua es el Mashiach, ellos no han tenido perdón de pecado, por lo menos, mi hermano querido, en los últimos 2500 años. Y lo digo de verdad, con dolor, y lo digo con mucha responsabilidad. Vamos a poner no 2500, que es más o menos el tiempo que hace que ellos retornaron de Babilonia a Jerusalén para reconstruirla. Vamos a poner, en los últimos 2000 años,
no han tenido perdón de pecado. ¿Por qué? Porque ellos afirman que ven, y como afirman que ven, su pecado permanece. ¿Usted conoce Torah? Sí, me la sé completica de memoria y la puedo cantar de punta a punta. Está bien, pero no la vives. Tú sujetaste a la Torah con la Mishnah. Tú pusiste a la Sagrada Torah por debajo del Talmud. Y pusiste a Moshe por debajo de Rashi, de Maimonides y del Rabí Akiva, por nombrar tres nada más. Y todos los años presentas un Mashiach, un supuesto Mashiach, que es falso. Estoy hablando de 2000 años. Roe, pero ¿cómo se defiende uno de eso? Que le caiga uno un judío encima. Bueno, muy sencillo, hermano. Hermano, una pregunta. Yo sé que usted es un erudito de la... Está bien, una pregunta. ¿El Beit Hamidash está allá en Jerusalén? ¿El gran templo de Shlomo Melech está allá ahorita? No, no está. Eso desapareció en el año 70. Ah, ok. No tenemos más nada que hablar, viejo. No tenemos más nada que hablar. No, para allá tenemos el tercer templo. Está bien. ¿Y el arca? Bueno, no, ya va. El arca original, ¿dónde está? Va a estar dentro de ese templo. Bueno, no, entonces no tenemos más nada que hablar, viejo. No tenemos más nada que hablar. No hay templo. Y en el único lugar del planeta Tierra donde se podían hacer sacrificios de sangre y que fueran aceptados por Yod-Heh y Vah-Heh para expiación de pecado y purificación era en el gran templo de Jerusalén con el arca de la alianza dentro, en el lugar Kadosh Kadoshim, y que esa sangre fue puesta ahí en Yom Kippur. Si no es así, olvídelo. Yo no soy ningún pastor evangélico, yo no soy ningún... No. Conmigo se te salió la cadena. ¿Por qué? Porque yo conozco esto. No es para discutir, no es para nada. Pero déjeme decirle que el propio Talmud de Jerusalén habla de Yahshua. Es más, yo siento en mi nefesh que mi Abacadosh me va a llevar a un punto donde el propio Yahshua va a demostrar que él es el Mashiach a los judíos con el Talmud. Esto es una cosa terrible, hermano. Demuéstrame que no, ya va, pero no te lo voy a demostrar con la Torah, ni con la Tanaj, ni con el Brit Hadashah, te lo voy a demostrar con el Talmud. Eso sí es tremendo. Sangre. Verso 23. Entonces, así fue como el modelo de las cosas celestiales fueron purificadas. Pero las cosas celestiales en sí mismas requieren mejores sacrificios que estos. Ay. Le tengo noticia, hermano. Hermana, usted y yo, ahora, nos hemos convertido en un utensilio celestial. Un utensilio usado por el Eterno. No es que ya estamos sentados en lugares celestiales, como dicen los cristianos, que le dicen a sus seguidores que ya están purificados, resucitados, santificados, glorificados y ya están sentados en los lugares celestiales. Imagínate tú. No, somos instrumentos en manos del Eterno. Verso 24. Porque Mashiach ha entrado al lugar Kadosh Kadoshim, que no es hecho por manos de hombres, ni simplemente
una copia del verdadero, sino al mismo cielo para ahora presentarse en nombre de nosotros en la misma presencia de Yod-Heh-Vah-Heh. Se lo voy a leer de nuevo y lo voy a traducir. Porque Mashiach, el Ruach de Mashiach, ha entrado al lugar Kadosh Kadoshim, que no es hecho por manos de hombre. ¿Cuál es ese lugar? ¿Un templo con paredes y techo? No. ¿Cuál es ese lugar Kadosh Kadoshim no hecho por mano de hombre? El cuerpo glorificado del Goel que pagó. El cuerpo glorificado de Yahshua ben Yosef, el Ruach de Mashiach, ha entrado ahí. No, lo convirtió en el lugar Makon Kadosh, el eterno Yod-Heh-Vah-Heh, no el hombre. No simplemente una copia del verdadero, no. Sino al mismo cielo para ahora presentarse en nombre de nosotros en la misma presencia de Yod-Heh-Vah-Heh. Es decir, nuestro defensor. Él es nuestro intercesor. El único que puede entrar como intercesor de los hijos de Israel ante la presencia del Eterno, el único Cohen Agadol para siempre, es Yahshua Melech HaMashiach ben David ben Elohim. ¿Por qué, Roe? Bueno, hijo, porque si nosotros pudiésemos entrar al lugar Kadosh Kadoshim, como lo hacían antes los Kohanim Agadolim, bueno, no necesitaríamos entonces de Mashiach. Pero en las religiones, porque hay algunas otras que lo usan también, pero específicamente la cristiana, evangélica, se enseña que sí podemos entrar. Usted puede entrar al lugar Kadosh Kadoshim. Mi hermano, usted puede entrar a la presencia. No, perdóname, ya va. Usted puede entrar a la presencia, pero no por usted solo. No, es a través de Yahshua Melech HaMashiach. No es que yo voy a llegar y me voy a meter por la puerta de atrás. No, perdón. Primero Yahshua y después el Eterno. Me refiero, Yahshua es la antesala. Él es el que te recibe y Él es el que te lleva a la presencia del Eterno. Por eso dice en Yohanan 15, ¿qué dice? El Ruach de Mashiach por la boca de Yahshua. Y nadie va al Padre, nadie va al Abba, sino a través de mí. Así de sencillo. Entonces, esa enseñanza de que usted puede entrar a la presencia y eso es errado, hermano. Bueno, ¿por qué, Robert? Bueno, porque Jesucristo, pero perdóname, o sea, ¿a qué presencia de Yod-Heh-Vah-Heh te va a llevar Jesucristo, chico? Por favor. Te podrá llevar a la presencia de Moloch, de Marduk, de Asherá, de Astarte, de Baal Peor, de Amón Ra. Pero no te va a llevar jamás a la presencia de Yod-Heh-Vah-Heh. No, yo estoy en la presencia de Dios. Ok, pero ¿cuál Dios? Hay tantos. Bueno, el único que existe, perdóname, dioses hay miles. Ahora, el único Hakadosh Barujú, yo no sé hablar hebreo, entonces, el único Dios que existe. No, papá, hay miles de dioses. Ahora, el único Elohe
de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob, el único Elohim de Israel, el único Elohe de Yahshua, el único Abba Kadosh, es Yod-Heh-Vah-Heh. Ese es nuestro Adonai. Ese no es cualquiera. Oh, Padre. Por eso dice el verso 25, además, Él no entró al cielo para ofrecerse así una y otra vez, como el Cohen Agadol entra o entraba en el lugar Kadosh Kadoshim año tras año con la sangre ajena, con sangre de cordero. No, porque entonces hubiera tenido que sufrir la muerte una y muchas veces, desde la fundación del universo hasta ahora. Pero como es ahora, Él se ha manifestado una vez al final de los tiempos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. ¿A quién se refiere ahí cuando dice Él? Vuelvo a leerlo. Pero como es ahora, Él se ha manifestado una vez al final de los tiempos para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Se está refiriendo al Goel. Se está refiriendo a el Ben Adán, a Yahshua Ben Yosef. Hay una manifestación del Goel. Verso 27. Así como los seres humanos tienen que morir una vez, pero después de esto viene el juicio. Así también el Mashiach, aquí debería decir el Goel, así también el Goel, habiendo sido ofrecido una vez para cargar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, es el Mashiach, no para tratar con el pecado, no para predicarle a nadie, no para llamar al Teshuvah, Tefilá y Sedaká, no para decirle a todos, sean buenitos, porque papi le va a dar pao pao, no, sino para salvación de aquellos que ansiosamente esperan por Él. Salvación de aquellos que ansiosamente esperan por Él, los que están fundidos con Él. Pero cuando aparezca por segunda vez, no va a ser para salvación de los malvados, de los que niegan la Torá, de los que la declaran abolida, de los religiosos, no. Sino para salvación de aquellos que ansiosamente esperan por Él, pero para muerte eterna de aquellos que ansiosamente lo niegan, que ansiosamente lo declaran inefable, abolido, que lo declaran que la Torá está abolida y que el verdadero es Jesucristo, o el verdadero es Yeshua. Este tema del rapto, del arrebatamiento secreto, si existiese, bueno, entonces tendríamos que hablar de que Mashiach ben David se va a presentar 3 veces. Una vez cuando nació, luego otra vez cuando venga a rescatar, a arrebatar a su iglesia, y después una tercera vez para el juicio. Pero eso no existe, hermano. Eso no existe. La aparición del Mashiach por primera vez fue en el momento de la resurrección. Esa es la primera venida. Y hay una segunda venida que es definitiva, que habrá de tener lugar
en Yom Teruah del 2030 secular. Es cuando se cumple el tiempo. Pero, así como viene a enjuiciar a los que van a la izquierda, bueno, viene también a salvar a los que vamos a la derecha. Por un lado, implantar el Shabbat milenial y por el otro lado, a encerrar a Hasatán 1000 años, que él también tiene que guardar ese Shabbat, y, bueno, a darle su merecido a la cizaña. Pero está claro que eso del rapto, del arrebatamiento, eso no existe, hermano. En la mente hebrea eso no existe. Eso es una fábula del cristianismo. Eso es algo tremendo porque a la gente le meten miedos con eso. Y entonces te vas a quedar, porque ya los Simpsons dieron la profecía. No, mi hermano, eso no existe, hermano. Cuando Yahshua HaMashiach venga por segunda vez, los primeros que vamos a ser levantados de entre los muertos para vida eterna somos los que nos fundimos con Él. Eso está en tu Biblia. Pero bueno, entonces, si la iglesia va a ser arrebatada primero y después viene la gran tribulación, entonces ¿cómo es que nosotros cuando Él venga vamos a ser levantados primero si ya nosotros no vamos a estar aquí? Ah, no, pero no le digas a tu pastor que te explique eso, porque te va a poner en disciplina y cuidado si no te bota, ¿viste? Porque te va a decir, ¿tú cómo que estás escuchando al profeta ese loco? Agárramelo aquí, búscame el aceite. ¡Ay! Pásame las ramas de orégano orejón, porque ya la oyen. Le lavaron el cerebro. No, mi hermano, esto es claro. Aquí no hay misterio. Aquí lo que hay es secretos que están siendo revelados. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad y tenemos la libertad también de tomar el camino que cada uno quiera. Algunos se van a ir por el camino de la muerte. Pero yo te recomiendo lo mismo que recomienda nuestro Ribi y lo mismo que recomienda nuestro Abacadosh. Escoge el camino de la vida para que vivas y salgas de tanta mentira, de tanta manipulación y de tanta macumba, de este tema de la religión, que aparte de que no salva a nadie, los mata a todos. Baruch Hashem Adonai, que usted, mi amado hermano, y usted, mi amada hermana, que está escuchando a Yahshua predicando aquí, ya no está ahí. Ya usted salió. Y salió por decisión propia, ¿no? Porque tampoco fue que Yahshua lo agarró por las orejas y lo sacó. Yahshua le habló con esa voz, caramba, tan especial. Y te dijo, igual que a mí, sal de aquí y sígueme. Y usted tomó la mejor decisión. Toda Rabá, mi amado Abba Adonai y Yod Hebagé. Tremendo, mi amado Abba, todo lo que estamos recibiendo de ti, Señor. Toda Rabá, porque ¿cuándo, cómo, dónde íbamos nosotros a descubrir tantas cosas? ¿En dónde podía alguien enseñarnos todos estos secretos? El único eres tú a través de tu amado Hijo Yahshua Melech HaMashiach, que nos estás dando este privilegio tan grande de poder descubrir la verdad verdadera de cada verso, de cada palabra que está en tu sagrada Dabar. Toda Rabá, porque aún sin merecerlo, aún con tantos defectos y debilidades, tú has puesto tus ojos sobre este pueblo de rema y remanente. Si hay algo que tenemos nosotros acá, Padre mío, para honrarte, es temor
temblor y obediencia. Sujeción a tu palabra. Nosotros vivimos tu Torá con gozo y alegría. No por obligación, no por religión, no porque esperemos algo a cambio de ti, porque ya tú nos has dado todo. Solo con el privilegio de formar parte de este ejército, ya ese privilegio es impagable. Toda va porque tú nos das la fuerza, la valentía y el coraje para seguir adelante en esta misión, fundidos con nuestro amado Ribi Yahshua Melech HaMashiach. Bendito eres tú, mi amado Adonai, Yod Hei Vav Hei, Elohé de Israel, Elohé de Bnei Shalem y Elohé de todo el universo. Toda va. Amén, ve amén. Bien, mis amadísimos hermanos y hermanas, espero que hayan aprendido algo nuevo. Yo aprendí, y eso es lo hermoso de esto. Siempre que reconozcamos que no sabemos, vamos a aprender algo nuevo. Les amo muchísimo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua Melech HaMashiach, Ben David Ben Elohim.